Y llegamos a la última parte de este escrito, donde Elena White nos mencionaba al principio de dejar las diferencias de lado si queremos realmente avanzar en esta obra, donde estuvimos viendo la causa de la división, la verdadera causa, que éramos nosotros mismos. Y el día de hoy terminamos con la última parte, que todo esto que hemos estado hablando, pues que genera un retraso en la obra de Dios. Veremos algo muy importante y unos escritos que realmente deberían de tocarnos y de llegar a lo más profundo de nuestro ser. En ellos meditaremos. Bienvenidos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda dirigir y que, como lo mencionaba al principio, esto que dice aquí pueda tocar muy fuertemente nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, santo glorificado sea su nombre, Señor. Estamos aquí para rogarle que sea usted en esta hora con nosotros y nos ayude a discernir, Señor, lo que usted nos quiere dar a entender. Que pueda su Espíritu Santo, Señor, tocarnos completamente y aprender, Señor, y aplicar cada una de las palabras que usted nos muestra. Gracias por todo lo que nos da cada día. Ayúdanos a seguir adelante, denos la fuerza, Señor, la sinceridad, el amor que necesitamos para poder realizar su obra. Sabemos que sin ello, Señor, no hacemos absolutamente nada. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y continuamos con la lectura de Juan. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. El Padre le encomendó una obra al Hijo, le encomendó una obra a Cristo en esta tierra. ¿Y qué hizo Cristo? ¿La dejó a medias o la terminó? La terminó, como hemos visto a través de su palabra. Lo glorificó en la tierra. Hizo todo lo posible para que la obra que él tenía que hacer se hiciese en el tiempo que había marcado y se hiciese con la calidad y la eficacia que se necesitaba. ¿Y nosotros? La obra que Dios nos ha encomendado en esta tierra, ¿podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir que hemos ayudado para que esa obra pueda continuar y para que no haya ningún impedimento para que se realice? Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Dios enviará por medio de quien Él quiera, su mensaje no volverá a Él vacío, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviado. Y si rechazan el mensaje, los hombres que Dios diseñó para que tuvieran la misma relación con los obreros más jóvenes que la que tuvo Moisés con Josué, dejarán de hacer la obra que el Señor diseñó que hicieran. Serán un obstáculo en lugar de una bendición. La obra seguirá adelante, pero estos hermanos, que podrían haber recibido las más ricas bendiciones, se encontrarán con una pérdida eterna, pues aunque se arrepienten y se salven al fin, nunca podrán recuperar lo que han perdido por su proceder equivocado. Podrían haber sido los instrumentos de Dios para llevar adelante la obra con poder, pero su influencia se ejerció para contrarrestar el mensaje del Señor, para hacer que la obra pareciese dudosa. Habrá que arrepentirse de cada jota y tilde de esto. ¿A qué no es impresionante esta cita? ¿A qué no nos conmueve y nos llega lo más profundo en nuestro ser? Es que cuando yo la leí, me impactó mucho. Y sobre todo la última parte, cuando volvemos en el mismo contexto que ella estaba hablando del mensaje de 1888 y todos aquellos que se opusieron y fueron parte de esa rebelión contra aquellos que el Señor había dispuesto que llevaran el mensaje, contra los representantes de Dios en ese momento, con los que eran la voz de Dios justo en ese tiempo. Y nos habla aquí de que la obra seguirá adelante, porque sea como sea, la obra del Señor siempre continúa,
porque Dios no va a permitir que lo que Él ha pactado, lo que Él ha puesto, pues se quede así, seguirá adelante. Pero aquellos, dice, que podrían haber recibido las más ricas bendiciones, se encontrarán con una pérdida eterna. ¿Y qué más nos dice? ¿Estas personas se perderán? Algunas sí, pero no todas. Pues aunque se arrepientan y se salven al fin, dice, nunca podrán recuperar lo que han perdido por su proceder equivocado. ¿Nos ponemos nosotros a pensar en esto? Podrían haber sido los instrumentos de Dios para llevar adelante la obra con poder, pero su influencia ejerció, dice, para contrarrestar el mensaje del Señor, para que hacer que la obra pareciese dudosa. Cuando nosotros nos ponemos en el camino de los mensajes del Señor, nos ponemos en camino de la obra de Dios, al fin y al cabo, sea llevada por quien sea, hemos puesto una parte en alguna rebelión. Dice que aunque se arrepientan y se salven al fin, nunca podrán recuperar lo que perdieron con su proceder equivocado. Es fuerte. Se salvarán, sí, pero nunca podrán recuperar aquello que pudiesen haber ganado si hubiesen tomado otra decisión. Qué difícil, qué impresionante. Por eso cada paso que nosotros demos, pensemos antes de actuar. Miremos lo que está diciendo aquí la sierva del Señor, porque en otras citas también ha dicho algo parecido, que aunque muchos se salven, en eternidad vieron lo que perderán por haber tomado ciertos tipos de camino que no debían. Habrá que arrepentirse, dice, de cada jota y tilde de esa mala decisión que tomaron con rebelarse contra los mensajes de Dios o contra los siervos del Señor. La oposición en nuestras filas, dice, ha impuesto a los mensajeros del Señor una tarea laboriosa y agotadora, pues ha tenido que enfrentar dificultades y obstáculos que no tenían por qué existir. Mientras esta labor tuvo que realizarse entre nuestro propio pueblo, para que estuviera dispuesto a que Dios obrara en el día de su poder, la luz de la gloria de Dios no ha brillado con rayos claros y concentrados en nuestro mundo. Miles de personas que ahora están en las tinieblas del error podrían haberse añadido a nuestros números. La oposición en nuestra fila, dice, ha impuesto a los mensajeros del Señor, dice, una tarea laboriosa y agotadora, pues han tenido que enfrentar dificultades y obstáculos que no tuvieron que haber existido. Cuando hay una oposición, cuando hay una rebelión, cuando hay problemas dentro del pueblo de Dios, resulta que la tarea que tenemos que llevar a cabo muchas veces se vuelve dificultosa, se vuelve pesada, muy agotadora y se retrasa la obra. Por ello el título. Mientras esta labor, dice, tuvo que realizarse entre nuestro propio pueblo para que estuviera dispuesto a que Dios obrara en el día de su poder, la luz de la gloria no ha brillado con rayos claros y concentrados en este mundo. La luz que pudo llegar, ella hablaba en ese momento, ¿no?, a las personas que estaban muriéndose en el error, ¿qué pasaba? Pues no llegaba completamente porque había diferencias, porque había obstáculos, porque había oposición en el pueblo de Dios. Y eso hacía que la tarea de los que estaban siendo la voz de Dios en este momento fuera muy agotadora. Todo el tiempo, el pensamiento y la labor requeridos para contrarrestar la influencia de nuestros hermanos que se oponen al mensaje han sido quitados de la obra de advertir al mundo de los rápidos juicios venideros de Dios. El Espíritu de Dios ha estado presente en poder entre su pueblo, pero no pudo ser otorgado a ellos porque no abrieron sus corazones para recibirlo. El tiempo, el pensamiento y la labor requeridos para poder contrarrestar esa influencia nefasta que muchas veces deja todo este tipo de situaciones, todo este tipo de problemas que traen muchos a la obra de Dios, han sido quitados para poder advertir al mundo de que Cristo viene y de que todo esto se acaba. Y entonces por eso la obra se retrasa, por eso la obra para las personas se vuelve más agotadora. Por eso es que las personas que están
en esto, ¿qué resulta después? Tan agotados el tiempo en el pensamiento y en todo, ¿qué pasa? La enfermedad, como a ella le pasaba. Ya lo hemos visto en algunas otras citas. No es la oposición al mundo lo que debemos temer, sino que son los elementos que actúan entre nosotros los que han obstaculizado el mensaje. La eficacia de los movimientos para extender la verdad depende de la acción armoniosa de los que profesan creerla. El amor y la confianza constituyen una fuerza moral que habría unido a nuestras iglesias y asegurado la armonía de la acción, pero la frialdad y la desconfianza han traído la desunión que nos ha despojado de nuestra fuerza. Y cada cita que leemos es aún más impactante. No es la oposición al mundo lo que debemos temer. Vendrán dificultades, se irán para con nosotros terriblemente, pero ¿qué es a lo que más le debemos temer nosotros? Dice, es a los elementos que actúan entre nosotros para que obstaculicen el mensaje. Eso es lo que más nos debería de dar pavor, y ni tan siquiera pensamos en ello porque nos metemos en el asunto de la desunión. La eficacia de los movimientos para extender la verdad, ¿de qué depende? De la acción armoniosa de los que profesan creerlo. Pero si uno va para un lado, el otro para el otro, ¿qué acción armoniosa? ¿Qué evidencia le podemos dar nosotros a las personas que realmente Cristo está viviendo en nosotros? Ninguna. El amor y la confianza constituyen una fuerza moral que habría unido a nuestras iglesias y asegurado la armonía de acción. Pero, ¿qué hay? Frialdad y desconfianza. Y eso hace que se despoje completamente la fuerza de aquellos que están trabajando y actuando para llevar adelante la obra del Señor. Es duro, es fuerte, pero deberíamos de pensar en ello. La obra de los opositores a la verdad ha ido avanzando constantemente, mientras que nosotros nos hemos visto obligados a dedicar nuestras energías en gran medida a contrarrestar la obra del enemigo por medio de los que estaban en nuestras propias filas. La torpeza de algunos y la oposición de otros han confinado nuestras fuerzas y medios en gran medida entre los que conocían la verdad, pero no practicaban sus principios. Si cada soldado hubiera cumplido con su deber, si cada centinela en los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo podría haber escuchado antes el mensaje de advertencia, pero la obra lleva años de retraso. ¿Qué cuenta se dará a Dios por haber retrasado la obra? Hermano, pensemos, ¿qué cuenta le daremos nosotros a Dios cuando de alguna u otra manera hemos retrasado la obra? Cuando de alguna u otra manera hay personas que se han muerto porque nuestra propia influencia, por oponernos muchas veces al mensaje o a los mensajeros, o nuestras tonterías. La obra de los opositores a la verdad ha ido avanzando, dice, constantemente. Y lo vemos. El enemigo, ¿cómo va? Pero a 1000 por hora. ¿Cómo van ellos haciendo todo lo posible para llegar a ese objetivo que tienen? En ellos hay unidad, en ese sentido, ¿no? Sabemos que hay diferencias entre ellos, pero que cuando se trata del mal, van unidos y van tratando. Y si no fuera porque el Señor les va poniendo ahí trabas, es que hace tiempo ellos hubiesen completamente llegado al objetivo que quieren. Pero nosotros nos hemos obligado, dice la sierva del Señor, a dedicar nuestras energías en gran medida ¿a qué? A contrarrestar todo lo que provoca todas estas situaciones, todo lo que provocan la oposición, todo lo que provocan la rebelión, todo lo que provoca los problemas entre los hermanos, todo lo que provoca nuestras propias tonterías. La torpeza de algunos, habla aquí, y la oposición, por eso no solamente es cuestión de rebelión, de otros, ha confinado nuestras fuerzas y medios en gran medida entre los que conocen la verdad, pero no practican sus principios. Ha confinado la fuerza de las personas, de ella en ese momento, ¿a qué? A estar contrarrestando, a estar hablando con uno, con otro, a estar diciendo, a intentar hacer todo lo posible para que no haya este tipo de cosas, para contrarrestar
toda la desconfianza que han sembrado algunos. Es complicado y ahí se va toda la energía. Si cada centinela, si cada persona de aquellos que se dicen pueblo de Dios hubiese estado dando el sonido certero, dice, el mundo habría escuchado antes el mensaje de advertencia, pero la obra lleva años de retraso. Y luego al final, ¿qué cuenta daremos a Dios nosotros de todas estas cosas? Pensémoslo, cada quien sabrá su caso. Algunos han estado predicando la palabra cuyas labores están manchadas de impureza y libertinaje. Han hecho mucho más daño que bien. Si no se apartan de sus malos caminos, perecerán con los impíos. Otros han llevado la verdad de una manera muy indiferente. No han tenido una carga real de la obra. Han ido hacia atrás en lugar de avanzar. Ya es hora que estos vuelvan sobre sus pasos porque han perdido su primer amor. El mandato del Señor para ellos es: acuérdate pues de donde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, o vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y al final pues nos cierra con un versículo impresionante. Si no vuelves de tu camino, de donde te has desviado, de donde has actuado mal, ¿qué dice aquí? Que vendrá a ti y te quitará de tu sitio, te quitará de tu lugar. Ya no habrá más lugar en el cielo para ti. Por eso es que necesitamos realmente ponernos las pilas. No hay tiempo que perder. No hay tiempo ya de darnos el lujo en seguir una y otra vez en nuestras necedades, en nuestras tonterías. Dediquemos todas nuestras energías a la obra de Dios, porque ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Retrasar la obra de Dios? Aquellos que están intentando trabajar por Dios, aquellos que están intentando llevar adelante la obra de Dios, pues ¿qué le somos? Carga en lugar de apoyo. Y permitimos que el enemigo haga que las fuerzas vitales de estas personas se vayan succionando en todas estas cosas que no debería de ser. Que el Señor nos ayude, porque es muy complicado todo lo que estamos viviendo. Necesitamos unidad, unidad de todo corazón. Necesitamos poner de lado todas nuestras diferencias, porque si no el diablo vendrá contra nosotros, nos dejará, nos llevará a su puerto, nos llevará a su lado y nuestro candelero será quitado de nuestro lugar. Que Dios nos ayude, hermanos, porque la lucha es férrea, pero el Señor no nos ha dejado solos y nos ha dado cada una de las armas para poder nosotros vencer. El Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.